Pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo Raúl Bennett, que escribió, decíamos, un texto, para mí, Ernesto, el mejor texto que he leído sobre el análisis de este planteamiento que se ha hecho desde la mañanera y en el contexto también del nuevo Pemex que se ha presentado. Y pues le estamos dando la bienvenida y le pedimos que nos comente de qué trata este texto que se llama Mañanera de Fracking y de Transición Energética. Muy buenos días, querido Raúl. ¿Qué tal, querida Violeta, querido Ernesto, a todo el auditorio, audiencia de Rompeviento TV? Un gusto estar aquí con ustedes y estoy muy agradecido como siempre. Mm, Pues sí, estaba viendo esta mañanera del martes 4 de febrero y bueno, pues hemos estado, no es que sea el primer momento en que vemos este tema ya cada vez más presente, cada vez estamos dándonos cuenta de que estamos avanzando pues muy posiblemente hacia ya el establecimiento de una política de fracking o de fractura hidráulica para la producción de gas en México. Eh, El martes estuvo ahí en la mañanera y estuvo presente híjole, a ver si me va a dar la garganta porque estoy medio cerrado. Estuvo ahí presente la secretaria de Energía y el director general de Pemex en la mañanera. Y bueno, pues ellos estuvieron haciendo una presentación sobre todo que tiene que ver pues con la deuda, con el refinanciamiento, partiendo del objetivo principal que ellos mismos plantearon ahí, que es recuperar la soberanía energética de México. Y de ahí, bueno, pues cómo se ha pagado a los proveedores, cómo se ha ido pagando la deuda, cómo ha ido aumentando la producción tanto de petróleo como de gasolinas y refinados, etcétera, todo lo cual pues yo creo que me parece que se está recuperando en términos reales una soberanía que se había perdido durante pues unos 20 o 30 años que se había desmantelado esta empresa. Había una soberanía anteriormente pues desde Lázaro Cárdenas, desde la expropiación petrolera, y esta soberanía, bueno, pues desde el 92 que empieza Carlos Salinas de Gortari, se empieza a socavar. Se divide Pemex, se empieza a vender, se reduce su capacidad, se abandona la inversión, se endeuda de maneras alucinantes. Y bueno, pues esto pues pareciera, a veces lo pensamos como una situación, digamos, ideológica, el tema de la soberanía misma y en particular de la soberanía energética, a veces nos parece o siempre ha sido como un punto de definición ideológico, ¿no? Con todo el neoliberalismo, ¿estás de acuerdo con la privatización de las empresas nacionales? Bueno, eres un neoliberal y es una cuestión ideológica, pero que tiene consecuencias económicas. Lo mismo, ¿estás de acuerdo con una soberanía energética y una soberanía nacional y lo pones en la prioridad? Sí, efectivamente representa o refleja una cierta ideología, pero lo que estoy viendo ahora y lo que pues podemos ver con todo lo que estaba pasando, sobre todo en el último año, con el desmantelamiento de un sistema global de cooperación y de intercambio y este fortalecimiento pues particularmente de nuestro principal aliado comercial o que ha sido nuestro principal socio comercial, que ha decidido pues abandonar al mundo y cerrar por completo y solo abrir para aquellas cosas estrictamente pues que son de su interés, como los minerales críticos. Entonces, esta situación nos muestra que el tema de la soberanía no es solo un tema, digamos, de un nacionalismo, de un patriotismo del que estamos orgullosos, es un asunto de seguridad inmediata. Se ha ido avanzando durante 6 años, se avanzó con todo el tema de la refinación de petróleo, lo cual pues me parece que está en la dirección equivocada, porque tendríamos que estar avanzando en las energías limpias, en las energías renovables. Sin embargo, no cabe duda de que ha habido una recuperación en términos de petróleo muy importante de la soberanía y de gasolina, ¿no? Ya está, digamos, ahí ya no hay una dependencia tan fuerte para lo que utilizamos todos los días, que es la gasolina. Digamos, está ya en unos niveles razonables, pero lo que se encuentra todavía en un nivel completamente irracional es nuestra dependencia para producir electricidad, nuestra dependencia con respecto a los Estados Unidos. El 75% del gas que utilizamos viene de los Estados Unidos y de ahí pues casi toda la electricidad que necesitamos, que consumimos, que producimos en México depende de ese gas, ¿no? Más del 65% de la electricidad se está produciendo con gas
natural importado de los Estados Unidos o con gas importado de los Estados Unidos, y eso, bueno, pues es un foco rojo, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que pues, nosotros hemos venido diciendo que necesitamos, nosotros, cuando digo nosotros, es un grupo importante de personas que estamos muy preocupados por los temas ambientales, por los temas energéticos y también por la soberanía energética del país. Y es que tenemos que empezar a discutir en serio el tema del clima. El clima, sí hay una crisis climática gravísima, sí nos está afectando también directamente sobre la vida de la gente, sobre la economía, sobre el Producto Interno Bruto, sobre todos los indicadores económicos, pero sobre todo sobre el agua, sobre la biodiversidad, sobre el suelo, sobre la vida de la gente, sobre los derechos de las comunidades. El cambio climático sí nos está afectando y es grave. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Ese es el contexto, digamos, en el que se presenta en la mañanera tanto la secretaria de Energía como el director general de Pemex, Víctor Rodríguez. Entonces, en esta presentación, bueno, aparentemente diría yo, el núcleo duro es presentar cómo se ha avanzado en términos de recuperar la soberanía petrolera, la soberanía y rescatar la empresa nacional. Eso es lo que se presenta, pero ahí mismo, en esta misma mañanera, en varios momentos se deslizan algunas afirmaciones que resultan también muy importantes, o sea, si bien no están expresadas de una manera frontal, el hecho de que se digan ahí en la mañanera de esa manera tan contundente, como lo que decía Víctor Rodríguez, el director de Pemex, que dice, el gas natural es el combustible de la transición energética. Eso es falso, eso es grave, no es solo él el que lo dice, lo están diciendo en muchos foros internacionales, pero sabemos, y lo sabe el panel intergubernamental de cambio climático, los científicos del clima, que no son pocos y que no son poco serios, son muchísimos y muy serios, saben que el gas natural no es una energía de transición. Al contrario, en este momento parece ser el peor enemigo del clima por el metano y por el hecho de que nos siga enganchando con inversiones en la dirección equivocada. Entonces, esta afirmación que hace Víctor Rodríguez en la mañanera, él dice el gas natural, que pues en realidad es un eufemismo, es el gas fósil, es el combustible del futuro, porque luego habla del Pemex del futuro, y es el combustible de la transición energética, pues ahí es un primer tema que resulta bastante preocupante. No es así, el gas fósil emite en lo inmediato mucho más o es más grave el efecto de gases, efecto invernadero, el efecto radiativo como gas, que es el término que se usa para qué capacidad tiene un gas de producir cambio climático. En el mismo panel intergubernamental se habla de 67 veces más que el dióxido de carbono. Y México además tiene algunos de los peores niveles o registros o digamos, valores, los peores en el sentido de que es de los peores en términos de las emisiones de metano asociadas a nuestro manejo del gas en los pozos, en las plantas, en las termoeléctricas y en todos lados. Entonces, esta segunda, pues también nota que hace el director de Pemex y la secretaria de Energía, pues es bastante preocupante. Y la tercera, bueno, hay otras más, ¿no? La tercera es que se dice, cuando hablan del Pemex del futuro, hablan de sustentabilidad, no hay una sola mención realmente a los compromisos climáticos, a las reducciones de gases de efecto de invernadero, más allá de decir que el gas contamina menos que el carbón, lo cual, pues, por supuesto que es cierto si no tomamos en cuenta el metano, pero no se hace una referencia de cómo vamos en términos de nuestros compromisos que son vinculantes sobre reducciones de gases de efecto de invernadero a nivel mundial. No se dice nada del uso del consumo de agua para la producción de todos estos petrolíferos y particularmente del gas. No se dice nada de la biodiversidad y realmente no se dice nada tampoco del territorio y los derechos de las comunidades. Entonces, bueno, este tema cuando habla del futuro, sí habla, digamos, de algunas tecnologías que están de alguna manera, que existe la esperanza, o sí, diría yo, la esperanza de que puedan contribuir a reducir o enfrentar el tema del cambio climático. Y una de ellas, por ejemplo, es la obtención de salmueras
de litio en las salmueras que se obtienen a partir de la extracción de petróleo. Ni existe la tecnología, ni sabemos qué impactos ambientales va a tener cuando exista, y por supuesto que es una eternización de la industria petrolera. No está en la dirección de salir del petróleo, está en la dirección de profundizar más nuestra dependencia del petróleo. Ese es uno que a mí me preocupa mucho, esto del aprovechamiento del litio en las salmueras del petróleo. Esa es una de las medidas que toman. Otra de las medidas que hay que hacer, no quiere decir que no haya que hacer, pero que también está en la dirección como de maquillar o de seguir eternizando la producción petrolera, es reducir, por ejemplo, las emisiones que ocurren cuando hacen el flaring, ¿no? Todo este asunto que están quemando en las chimeneas de las refinerías y de muchos otros lados el gas que les sobra. Entonces, en lugar de eso, aprovechar el calor, lo que llaman la geotermia petrolera, lo menciona explícitamente Víctor Rodríguez en esos términos, la geotermia petrolera o petrolífera o petrolera, que quiere decir aprovechar el calor que se produce en algunos de los yacimientos que tienen altísima temperatura para producir electricidad. No es que eso esté mal, es buena idea aprovechar el calor, pero eso quiere decir seguir pensando en cómo le hacemos para mantenernos dentro de una economía carbonizada, cómo nos mantenemos dentro de una estructura totalmente basada en el petróleo. Entonces, bueno, todas estas soluciones que propone, o casi todas ellas, también, por ejemplo, poner generadores eólicos, lo cual a mí me parece bastante bien, en las plataformas petroleras. Entonces, otra vez, todo está orientado hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los temas que preocupan bastante de lo que se planteó en esta mañanera del martes. Y otro tema que a mí me parece bastante preocupante también, de pasada se menciona, aunque lo hemos visto todo el tiempo de pasada nada más, el tema, por ejemplo, de cuáles son las cuencas que se pretende explotar para tener el petróleo, el gas que necesitamos. Pues justamente la cuenca de Burgos, que es una cuenca que compartimos con Texas y de donde la forma para obtener el gas que se pretende obtener pues es justamente mediante fractura hidráulica. Entonces, ya también estuvimos viendo algunas notas muy interesantes del diario El País, en donde se plantea la discusión que se está dando al interior de algunos grupos, o más bien de algunos legisladores. Se le atribuye a Ramírez Cuéllar el estar haciendo una serie de estudios y de propuestas para avanzar hacia la producción de gas mediante fractura hidráulica. Entonces, todo esto es, desde mi punto de vista, hay una como especie de estrategia comunicativa y hasta cierto punto también de irle midiendo el agua a los tamales, digamos, porque de esos tiempos de medir el agua a los tamales, de cómo se comunica este tema, ¿no? O sea, sí están pensando, hay sectores muy fuertes en Pemex, al interior de Pemex y la Secretaría de Energía, y también inversionistas muy cercanos a ellos. Todos los que nos venden el gas pues son muy cercanos en Texas, y pues directamente el gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Energía de Tamaulipas, que están muy comprometidos con todo el tema del fracking. Entonces, eso viene, pero por otro lado también es claro que existe una resistencia, porque, bueno, incluso había un proyecto y hubo un seminario hace un año de legisladores de Morena que plantearon que ese es un tema que no se va a negociar. Entonces, este va a ser un tema, y está siendo un tema, decía yo hace un momento, me fui por otro lado, pero ahorita en esta mañanera, me parece a mí que una forma de ver todo esto es una estrategia de comunicación. No nos queda otro remedio más que ir hacia el gas, hacia la extracción a través de fractura hidráulica del gas fósil, del gas natural. Entonces, bueno, esto me parece a mí que, bueno, lo estamos viendo también hay otras, acaba de estar la presidenta Claudia Sheinbaum en Sonora y en Baja California, pero particularmente en Sonora, donde se anunció que se retoma este proyecto Amigo de LNG, de gas natural licuado, en el que también se estará exportando, está en marcha la construcción de los gasoductos, tanto para ese proyecto como para el otro. Le ponen nombres como Amigo, el otro se llama México Holdings, ¿no? Obviamente no son compañías mexicanas ni son inversiones mexicanas y tampoco van a producir mucha soberanía, pero estas se están echando a andar. Está en Guaymas, que se acaba de anunciar que se retoma.
pues a mí me parece particularmente grave. Y me parece que es obvio que si estamos haciendo nuevas y nuevas y nuevas termoeléctricas basadas en gas, pues vamos a necesitar más gas y tenemos una inmensa dependencia del gas norteamericano. Entonces, todo eso tenemos que rediscutirlo. El clima sí lo exige de una manera urgente. Y entonces, pues parece que es como un círculo vicioso, ¿no? Tenemos una necesidad de soberanía, tenemos gas para 3 días. Si ya pasa lo que pasó hace unos años, que se congelaron las tuberías en Texas, nos quedamos sin gas y sube 30 veces el precio del gas, tenemos que enfrentar esa situación. Dependemos totalmente, nos podemos quedar sin energía eléctrica en 3 días. Entonces, yo entiendo que esa es una gran necesidad que está relacionada también con mantener un Producto Interno Bruto, empleos, etcétera, que son absolutamente indispensables para mantener las cosas como están funcionando, pero no podemos seguir ignorando o minimizando, porque pues, sí hay algo de inversión. Me podrían decir, pues sí, se está invirtiendo en la planta de Peñasco en Sonora, se está haciendo una planta muy importante de energía solar, se están haciendo algunas inversiones en energía eólica, pero son absolutamente marginales e insuficientes. Entonces, bueno, esto es mi análisis de lo que está pasando. La presidenta, a una serie de preguntas que hubo en este respecto, particularmente del gas, contestó que la semana próxima o la siguiente se estará haciendo una mañanera específicamente para hablar del tema del gas. Me parece que en esa mañanera se va a avanzar más en esta dirección. Y cuando yo digo en mi artículo que tenemos que discutir esto, que cómo lo vamos a abordar, no es retórica. O sea, tenemos que discutirlo, lo tenemos que discutir en estos foros, lo tiene que discutir la gente que está discutiendo los grandes problemas nacionales, que estamos viendo pues otras amenazas gravísimas y otras pues afrentas gravísimas, ¿no? Todo el tema de la migración, toda la amenaza de la invasión, toda, digamos, muchos otros temas que no digo que no sean importantísimos, pero en estos foros y estos analistas que lo estamos viendo o que lo están viendo desde una perspectiva, desde la izquierda, desde la construcción, porque esta narrativa que yo estoy diciendo, por ejemplo, mi artículo, a mí me preocupa mucho que publico este artículo con lo que estoy diciendo acá, y lo retoman de inmediato personas que han estado históricamente en la derecha, y eso me preocupa mucho. O sea, la crítica pareciera que es una crítica que está destinada a socavar la credibilidad o realmente a socavar a la Cuarta Transformación, y desde mi punto de vista no es así. La crítica es indispensable desde adentro, desde la izquierda, y sin crítica, digamos, quedarnos sin hacer crítica es mucho peor que el impacto que puede tener el hacerla, pero sí me parece que hay que retomar esta discusión desde esos foros. Y cuando digo no nos podemos quedar callados, lo digo en concreto: organizar foros, seminarios de periodistas, cursos, y no dejar este tema fuera de la agenda, pues de los medios libres, de los medios independientes, de los medios pues que estamos buscando una construcción pues desde la izquierda. Ese es mi comentario, querida Violeta, querido Ernesto, y pues invitarles a que metamos estos temas, y particularmente todo el tema de la grave crisis que significa la crisis climática, pues que sí lo consideremos también dentro del centro de las preocupaciones que tenemos que estar abordando desde los medios. Eso es, Ernesto. Muchas gracias. Le toca a Ernesto, nada más yo me quisiera despedir, tengo que salir volando. Hoy ya es la segunda vez que me toca estar en la UAM, me tocó estar desde las 8 de la mañana y ahorita tengo que regresar nuevamente para allá, salgo volando en la escoba. Y pues gracias por este trabajo tan comprometido y tan importante que estás haciendo, Raúl. Y estos 2 millones de toneladas de recursos de litio identificados en estos 5 campos petroleros, pues tendremos que seguir discutiendo sobre ellos, sobre todo ahora pues con este acuerdo y este plan de acción que va a haber con los Estados Unidos y con este frente que se está haciendo a nivel mundial contra China. Fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana, y aquí te esperamos con otro trabajo muy interesante como este, que se lo recomendamos a la audiencia. Abrazo, Raúl. Muchas gracias, Violeta, y pues que te vaya muy bien allá en la gran Universidad La Autónoma. UAM X, ahí donde también tú fuiste. En la UAM X. Fuerte abrazo, gracias. Saludos a los chavos, Violeta, y Gracias. a las chavas allá. Y bueno, pues estamos en comunicación. Raúl Bennett, déjame para despedirte, hacerte la pregunta de los 64,000 y
es si estuvieras enfrente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a quien además conoces, coincidieron también en la universidad, em, ¿qué alternativa le plantearías, sobre todo pensando también en un vecino como el que tenemos allá arriba? ¿Qué plantearías, qué propuestas como alternativas para poder tomar decisiones que fueran en otro sentido sin que esto que se maneja y que decía incluso Marcelo Ebrard, bueno, no, dice, lo que pasa es que es como dice el ministro de Canadá, Mark Carney, pues acá si no estás en la mesa, eres el menú y México está en la mesa y Héctor Javier nos decía hace un rato, pues sí, dice, pero ni a menú llegamos, estamos en la mesa como platillo. En fin, Raúl Bennett, ¿qué dirías al respecto? Pues yo sí creo que tenemos que revisar esta estrategia energética y eso es lo que le dije y de hecho se lo he dicho en una mañanera que tuve la oportunidad de planteárselo a la presidenta. Ella me respondió que primero va la soberanía, después los derechos energéticos y en tercer lugar el medio ambiente. Yo creo que no es así, van en el mismo lugar, no puede haber soberanía sin planeta, no puede haber acceso a derechos sin planeta. Y entonces, en términos concretos, esta discusión que se está dando es no avancemos hacia el fracking. Hay inversionistas, bueno, de hecho, por ejemplo, en estas inversiones de las que estamos hablando, interviene Singapur, interviene Qatar, otros países. Entonces, bueno, pues si vamos a buscar inversión, busquemos inversión en las energías limpias, en las energías renovables y el potencial que tenemos es gigantesco. Entonces, cuando menos, yo lo que exijo y digamos, eso es lo que le plantearía a la presidenta Sheinbaum, es que los compromisos legales, incluso yo te diría constitucionales en México, el derecho a un medio ambiente sano, que se expresa en la ley de cambio climático, en un 35% de la energía eléctrica producida por fuentes renovables, que cumplamos esa ley en México y con ese compromiso constitucional y aparte con nuestros compromisos internacionales quiere decir, es dejarle de escuchar tan de cerquita a los petroleros que están felices porque les va a salir muy barato según ellos, y lo cual es completamente falso, no es tan barato, y empezar a escuchar un poquito más pues a otras personas, a sus propios partidarios de Morena, que también están totalmente en contra del fracking. Invertir, dejar de estar felices, invierte y invierte y invierte en nuevas y nuevas y nuevas termoeléctricas que nos van anclando más y más y más al gas y destinar una parte real y no nada más simbólica a las energías limpias, a las energías renovables. Eso es lo que yo le diría. No es que yo no soy economista, pero sí conozco trabajos y personas de economistas muy serios que muestran que es perfectamente viable. De hecho, hay un estudio de AMBER, que es esta Organización Internacional de Energía, que muestra claramente, específicamente para México, cómo la inversión en energías renovables es un buen negocio para México en términos de lo que estamos platicando. Entonces creo que le está escuchando demasiado a los petroleros, demasiado a la industria tejana, porque prácticamente todo esto nos está anclando, aunque el gas se extraiga en México, la tecnología es tejana, la inversión es extranjera, principalmente tejana. Entonces, dejar de escuchar tanto a estas personas y empezar pues, a invertir, cuando menos, en los objetivos que ya son legales. La semana pasada hubo una resolución de un juez que le exige a la Secretaría de Energía que cumpla con la obligación legal en México, ya no solo el Acuerdo de París y lo que ha resuelto la Corte Internacional en términos de cambio climático, sino lo que dice la ley en México y que hagamos lo necesario, todo lo necesario por tener al menos el 35% de la energía producida con energías limpias. Eso sería, Ernesto, y sobre todo entre nosotros, o sea, estarlo discutiendo, ponerlo mucho más arriba en la agenda, todo este tema climático, no es un asunto de los biólogos o un asunto de los ecologistas, es un asunto pues realmente sistémico, es un asunto existencial, es una crisis que nos afecta en todo y a todas y a todos. Pues gracias, gracias Raúl Bennett. Y esta parte que
señala Raúl y que acá la hemos repetido N cantidad de veces y que, bueno, nada más la vuelvo a comentar porque nos parece pertinente y que es que siempre, es que estás golpeando a la 4T, que no, este, hay un estudio, un análisis serio y una argumentación y una fundamentación que presenta Raúl Bennett, que como él dice, ¿no? Pues vamos a dialogarla, vamos a debatirla y que las autoridades mexicanas le den una oportunidad a la palabra antes de que se pongan a firmar más acuerdos y convenios que nos implique, pues que nos haga casi imposible salirnos de ahí más allá de las presiones que puedan estar ejerciendo desde más arriba, pues bueno, hay que checar esta parte. Raúl Bennett, te agradecemos como siempre que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Nada más comentarte que vamos a estar esta semana en una serie de foros y de alto nivel. Vienen varias personas de diferentes partes del mundo para discutir el tema de estos instrumentos de inversión o de protección de las empresas contra los estados, el ISDS, ISDS, que es parte también de toda esta discusión. La semana próxima estaremos reportando sobre este tema de los ISDS, que se sepa qué son y por qué son importantes. Muchas gracias, Ernesto. Estaremos pasando la información, Raúl, así que seguimos en comunicación. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Bueno, ahí síganme por el Facebook, Raúl Benet. Ok, Raúl Bennett en el Facebook, sígalo, vale muchísimo la pena. Y seguimos al habla, Raúl. Gracias, Ernesto. Hasta la próxima.